Muy buenos días, mis hermanas y mis hermanos en Cristo Jesús. Hoy es el día 12 de abril del 2018 y en esta mañana pues vengo a ti con algo que el Señor quiere que yo pues te dé en esta mañana. Y es con relación a aclarar a muchos de ustedes lo que es la separación de nosotros como hijos de Dios del mundo. El lunes, cuando yo di la palabra que el Señor me dio para dar, alguien hizo un comentario de que debería de aclarar, ¿verdad?, lo que es el mundo, lo que significa ese mundo. Cuando el Señor dice deja el mundo, hay muchos caminando en el mundo. Yo leí el comentario y simplemente pues hice una pequeña oración inmediatamente. Le dije, Señor, ese canal es tuyo. Y si tú quieres que yo hable y aclare y por la palabra pues yo le diga lo que es la separación de nosotros, tus hijos, del mundo, pues yo lo hago. Y lo dejé ahí y me olvidé por completo. Pero ayer cuando estaba orando, el Señor pues me habló y me pidió que hablara en el día de hoy acerca de la consagración que nosotros los hijos de Dios tenemos que tener para con Él. Tenemos que entender qué es ese mundo, porque vivimos en el mundo, ¿verdad? Y hay conceptos, ¿verdad?, de lo que es el mundo. Está el mundo físico, que le llamamos el mundo. Está el mundo donde vive gente, ¿verdad? Está el sistema, y está el sistema del mundo. Y tenemos que entender que cuando el Señor nos está hablando del mundo, de lo que es el mundo, tenemos que, primero que nada, saber qué es el mundo. ¿A qué mundo se está refiriendo el Señor? El Señor se está refiriendo al mundo de la conducta, ¿verdad?, humana que tenemos las personas que estamos viviendo en el mundo. Pero cuando leemos la palabra de Dios, el Señor se está refiriendo en su palabra, cuando nos habla, a dos clases de individuos. Está el que conoce a Dios, que es el pueblo de Dios, y el que no conoce a Dios. Ese es el mundo diferente. ¿Por qué? Porque los que conocimos y nos fuimos a alabar a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, cuando fuimos ahí, pedimos perdón de nuestros pecados. Hubo una transformación interior dentro de nosotros. Eso se llama nacer de nuevo, nacer en el Espíritu, porque todo lo viejo, todo ese hombre dañado, pecador, se queda ahí, en la cruz. Y nos levantamos una criatura nueva. Y tenemos la oportunidad de comenzar todo nuevamente, cubiertos y limpiados por la sangre del Cordero de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Y se supone que ese pueblo, cuando haya tomado esa decisión, que Dios nos ha limpiado con su sangre preciosa, y tenemos, mire, la oportunidad de comenzar de nuevo, haciendo las cosas bien, el Espíritu Santo, entonces tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre nosotros, entonces Él es el que nos comienza a guiar. Ya no estamos bajo el régimen del mundo, por eso dice el mundo, porque aquellos no conocen a Dios. Ellos viven, ¿cómo vive la gente del mundo? Pues en la carne, se dejan guiar por la carne, por el físico.
Esa es la diferencia del que conoce a Dios y el que no conoce a Dios. Nosotros los hijos de Dios caminamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. El que está en el mundo no conoce a Dios y vive según la carne. Ahora, yo te voy a dar unos versos donde nos habla la palabra de Dios que nos tenemos que separar del mundo. Tú te buscas un papel, un lápiz, le das pausa, busca papel y lápiz y copia estos versos que te voy a dar. Y después en tu momento pues de leer la Biblia, de estudiar la palabra de Dios, tú te sientas y buscas cada uno de estos versos y tú te das cuenta cómo el Señor, no son muchos porque hay muchísimos, pero yo te voy a dar unos pocos y tú vas y los buscas. Entonces tú vas a llegar a la misma conclusión. Ok, está aquí, estos versos están hablando de que para Dios solamente existen dos tipos de individuos, los que lo conocen y los que no lo conocen. Y es cierto que hay personas que no están sumergidas más que otras, ¿verdad? Hay unos que están más que otros sumergidos en el pecado de la carne. Pero eso para el Señor no tiene nada que ver. Si tus inmundicias son más o son menos. Hay una diferencia. El que conoce a Dios está lavado bajo la sangre del Cordero de Dios y está el que no conoce a Dios. No hay más para nada. Ahí no hay intermedio, ahí no hay nada más. Así que vamos a empezar, te voy a dar. El primero que te voy a dar se encuentra en Romanos 12, del 1 al 2. En Juan 17, capítulo 17, verso 14. Segunda de Corintios, capítulo 6, del verso 14 al 18. Tito, capítulo 2, el verso 12. En el libro de Santiago, capítulo 1, el verso 27. Y en el libro de Santiago, el capítulo 4, verso 4. Y en primera de Juan 2:15. Cuando tú tengas tu tiempo, léelo y vas a llegar a la misma conclusión. Que solamente hay dos tipos. El que conoce a Dios y el que no conoce a Dios. El que está en el mundo. Y sabemos que el que anda en el mundo anda según la carne. Y nosotros, el cristiano, andamos según el Espíritu Santo. Ok, aclarado eso. Dice, vamos a ir ahora aquí. ¿Y qué son las obras de la carne? ¿Qué es caminar? ¿Qué es vivir en la carne? Bueno, vivir en la carne, vamos a leer aquí en Gálatas, capítulo 5, el verso 16 al 20, debería de ser hasta el 26. Yo te voy a leer un poco y tú lo vas a leer. Deberías de buscar tu Biblia. Y para que lo leamos juntos y aprendamos juntos. Y dice así, dale pausa y ve y busca tu Biblia, tráela contigo y estudia la palabra del Señor. Y dice así en Gálatas capítulo 5, el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Acuérdese que en el tiempo que se escribió esto, ellos vivían mucho bajo la ley de Moisés. Por eso es que dice, no estamos bajo la ley. Así que dice 19, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Vamos ahora a ver características de las personas que viven y se dejan dominar por la carne. Porque viven en la carne. No conocen al Señor, no han tenido un encuentro con Jesucristo, pues viven en la carne. El primero que nos está mencionando aquí es el adulterio. Todos nosotros sabemos lo que es un adúltero. El que no sabe, eso se refiere a una persona que siendo casada se va y tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su esposa o su esposo. Eso es un adúltero.
A eso es lo que se está refiriendo aquí Pablo. Ok, dice el otro, fornicación. ¿Qué es fornicar? Esos son los solteros, los que no están casados, tienen su novia, tienen su amiguita, porque ahora le llaman, esa es mi amiguita con privilegio. Y tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Joven, eso es un pecado. No me importa cómo tú lo quieras ver, joven, no joven, mujer, hombre, anciano, anciana, porque hoy en día la gente se juntan y eso no importa la edad. Así que si usted está en una relación ilícita, y cuando yo digo ilícita es porque no está casado, usted está viviendo con su novio, viven bajo el mismo techo. Aunque tú digas que tú no, yo dejé de tener relaciones sexuales, pero estás viviendo bajo el mismo techo. Y eso se llama apariencia de pecado. Y a Dios no le agrada tampoco eso. Porque nadie sabe lo que pasa dentro de tu casa. Llevo años viviendo con mi compañero. Vamos a poner que dicen así, van a la iglesia. Siguen así, asisten a la iglesia. Sabes que estás en pecado. Porque Dios lo dice claramente. ¿Cuáles son cómo son las obras de la carne? Adulterio y fornicación son las dos primeras que te mencionan. Así que si tú estás viviendo con tu esposo, con el que tú llamas tu esposo, pero tú sabes que no es tu esposo porque no te has casado. O hombre, estás viviendo y la llamas tu esposa, pero tú no te has casado. No es tu esposa. Es tu novia, tu amiga, como la quieras llamar, pero no es tu esposa. Porque bajo la ley no es tu esposa. Y no me venga con la filosofía de, no, es que yo solamente estoy con esta persona y él es como mi esposo. Es como mi esposo, pero no lo es. Porque tenemos que, mire, cumplir con las leyes de la... Y el Señor constituyó el matrimonio. Así que, hermano, no trate de cambiar la palabra. No trate de buscarle 5 patas al gato, como uno le dice en Puerto Rico. Trate de buscar cómo justificar tu situación cuando tú sabes que tienes que arreglar tu vida con el Señor. Hay personas que están en esa circunstancia, conocen al Señor, siguen asistiendo a la iglesia y no arreglan su situación. Y tienes que hacerlo, porque dice que la fornicación no le agrada a Dios. Esas son cosas de la carne. ¿Qué dice el número? La tercera dice inmundicia. Eso es otro indicio de que andas en la carne. ¿Y qué es inmundicia? Inmundicia es algo sucio, que no está limpio. Dices que el Señor te limpió y andas todavía en las suciedades del mundo. ¿Qué es alguna suciedad del mundo? Vamos a poner aquí una suciedad del mundo. Todavía te gusta ir a los bares. Ay, yo no bebo. Yo solamente voy ahí porque hacen el happy hour y yo voy a compartir. ¿Qué te tienes tú que estar metiendo ahí? ¿Quiénes van ahí? Tú estás jugando. Porque tú sabes que te estás metiendo en la guarida del enemigo. Entonces, tú estás confiando en que tú tienes a tu carne, a este cuerpo débil, haciendo lo que a ti te da la verdad, que tú lo tienes sujetado y que no, yo no caigo. Ay, mira, hermano, no diga eso. Te estás metiendo en la boca del enemigo. Dios no te está diciendo que te metas ahí en ese sitio donde lo que hay es un montón de personas que no conocen a Dios, que hay inmundicia, porque hay borracho, hay alcohol. Usted sabe lo que hay en esos sitios. Y eso es un ejemplo de lo que es inmundicia, que no nos debemos meter en eso, mezclar con esas cosas como hijos de Dios. Tratar, y yo digo tratar, porque si no sé, ¿verdad? Pero uno no debe de ir a esos sitios. Más que tratar es no vayas a esos sitios.
Aquí el número 4 dice lascivia. Esa es otra obra de la carne, la lascivia. ¿Qué es lascivia? Yo busqué todo esto en el diccionario. Lo busqué en Google. Y dice, ¿qué es lascivia? Deseo sexual que siente una persona sin control. Es un apetito sexual, apetito sexual. Es aquella persona que no tiene la capacidad de mirar al prójimo de otra manera que no sea sintiendo deseo sexual por esa persona. Mire, todavía hay, lamento decirlo, en este tiempo ahora son hombres y mujeres que miran al otro deseándolo. Los hombres desnudan a las mujeres con la mirada. Y deseando la mujer del prójimo, deseando la doncella, la virgen, la que ven. Hermano, si usted tiene un problema de lascivia, pídale al Señor Jesucristo que te liberte. Eso es un problema de la carne grande. Ve a los ancianos de la iglesia que te unjan con aceite. Y de la lascivia viene la lujuria también. Ese no está escrito en la lista que nos dio Pablo, pero lujuria, ¿qué es? Un apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales, de los deseos sexuales incontrolados. En Romanos capítulo 13, el verso 13 habla de la lujuria. Así que usted, hermana, hermano, ay, que es que ese hombre se pone esas camisas tan pegadas y se ve tan... Hermanita, ¿tú sabes lo que dijo Jesús una vez? Que si tu ojo te era ocasión de caer, mejor lo arrancaras. Que mejor es entrar sin un ojo que no entrar del todo al reino de los cielos. Esos son obras de la carne. Esta carne tiene que estar metida ya en la cruz. Y usted tiene que ser sabio y no meterse y no estar viendo las cosas que no tiene que estar viendo. Aquí en el otro, idolatría. ¿Qué es una idolatría? No estamos hablando, bueno, sí, está hablando de los muñecos de yeso, las figuras de yeso. Hacen figuras de cosas que están en los cielos, en la tierra. Esas son obras hechas de hombre y ahí no hay nada. Eso es yeso pintado con colores bonitos y la gente va y se le inclinan y le adoran y le hacen una oración porque se creen que eso está oyéndolo y que eso le va a responder. Eso es parte de la idolatría. Pero también idolatría significa un amor y admiración excesivo que se siente por una persona o cosa. Ahí están los que ponen primero que Dios, primero que nada. Mi esposo, mi esposa, mis hijos. Hermano, tenga cuidado. No idolatre a sus hijos, no idolatre a su esposo. A Dios no le gusta la idolatría. Dios tiene que tener el primer lugar y el primado es del Señor todo Dios todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Él es el primer lugar en nuestras vidas. Hay personas, dice que o persona o cosa. Porque yo soy fanático de los deportes. Porque yo soy fanática de las novelas, de las telenovelas. Yo soy fanático de las miniseries. Yo soy fanático de las películas de Hollywood. Eso a mí, eso es bien importante. Sale una película y yo la tengo que ir a ver inmediatamente. Cualquier cosa que te esté consumiendo tu tiempo, primero que el tiempo de nuestro papá, es un ídolo. Hasta, mire, hay gente que se van detrás de hombres y de mujeres. Ay, el ídolo. Mire, eso lo llaman ídolos. Ay, el ídolo de la canción, porque son artistas y son ídolos. Y eso es una obsesión por lo que hace fulano, mengano. Usted no siga a hombre, ni mujer, ni a nadie. Cristo, Cristo. Después de Jesucristo, tu familia.
Pero ponga al Señor siempre número 1. Los hechiceros. Ustedes saben lo que es un hechicero. El que no sabe lo que es un hechicero, esos son los que practican y tienen técnicas donde invocan espíritus, pues para cambiar una situación o para cambiar sentimientos con una persona, ¿no? Esos son los que la gente van y los consultan, y a veces hasta cristianos creen en esas cosas y van y esos invocando espíritus, y no son espíritus de Dios, son espíritus de las tinieblas, espíritus de demonios y malicias espirituales. A ver si me hacen un trabajo, a ver si tengo dinero, a ver si aquel fulano, porque yo estoy enamorada de ese hombre. Esas son las cosas, las hechicerías. Oh Dios, eso es algo terrible delante del Señor. Y eso son cosas de la carne. Enemistades. Enemistades. Yo resumí enemistades, pleitos y las contiendas. Siempre las enemistades es que a ti no te cae bien, a mí no me gusta, no quiero saber de fulano o de mengano, que no me venga a hablar. Esas son cosas de la carne. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Esas enemistades hay que sacarlas. Esos pleitos, siempre discutiendo. Porque yo opino, yo creo, y lo que yo digo y lo que yo opino es lo que es. Y tú estás mal. Hermano, todo eso hay que dejarlo. Todo eso hay que dejarlo. Y las contiendas son enfrentamientos, discusiones. Hay que dejar todas esas cosas. Al Señor no le agrada nada de eso. Esos son frutos de la carne. Estás dejando la carne a rienda suelta. Acuérdese que uno de las cosas más importantes es amar a nuestro prójimo. Si tú no tienes amor por el hermano, por la hermana, pídele al Señor que te dé amor en ese corazón. Él lo hace, Él lo puede hacer. Celos. ¿Usted sabe lo que son celos? Amamos una cosa, amamos una persona y nos queremos apoderar de ella y que nadie lo mire, que nadie lo toque y que nadie tenga nada. Eso es mío. Y está el celo de que tú miras a aquel, ay, yo tengo unos celos de esa persona porque tiene una casa tan hermosa. Esos son celos, envidia. Esos son frutos de la carne. Disensiones. ¿Qué son disensiones? Falta de acuerdo entre dos o más personas sobre una opinión. Porque no opinamos lo mismo. ¡Ah! No, mire hermano, no opinamos lo mismo. Pues mire, vamos a orar por él. Si tú te sientes que tú eres el que tienes la verdad y que estás bien, oremos. Pidamos al Señor que nos invada el corazón de amor y no estemos con ese dime y te diré. Yo tengo la última respuesta. No. Seamos humildes. Seamos humildes. Herejía. Una herejía es una posición contraria a los principios y las reglas establecidas en algo. Cuando tú te vas en contra de alguna, por ejemplo, en el arte, tú criticas algo y estás hablando lo que no tienes que estar hablando, o te vas en contra, por ejemplo, la herejía más grande es estar hablando lo que no sabemos, lo que no tenemos que estar hablando de la palabra de Dios o del que habla en el nombre de Dios, y nos ponemos a hablar de herejías, cosas que no son verdad, cosas que no sabemos. Entonces decimos una herejía. ¿Cómo te podría dar un ejemplo? Estás yendo en contra de lo que es el principio. Por ejemplo, ¿qué es una herejía que te voy a dar así? Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pecar y me voy para el cielo. Eso es una herejía porque está en contra de lo que está diciendo la palabra del Señor, que nos dice que nos tenemos que apartar del mundo. Hay que tener cuidado con lo que hablamos y con nuestras opiniones. Envidia.
Lo que le dije, celos, envidia, eso va todo, esas dos van juntas. ¿Qué es una envidia? Deseo de hacer o de tener lo que la otra persona tiene. La gente, mire, tienen unas envidias. Y envidian a veces, están cristianos y envidian lo que hace aquel que está en el mundo. Sometamos la carne a Cristo, que la someta ahí y la deje pisoteadita. Dice, homicida, sabemos que es el que causa la muerte de otra persona, eso es otra cosa que son cosas de la carne. Borracheras, el que bebe para alegrarse, y después dice, ahí la pasé también, y al otro día están que no pueden con la cabeza y vomitando. Borracheras, exceso. El cristiano no debe de darle oportunidad al diablo en nada. Usted no debe de estar tomando ningún tipo de alcohol. Ninguno. Y si usted no bebe, no llega a la borrachera. Orgías son fiestas descontroladas donde se come, se bebe y se mantienen relaciones sexuales inmoderadamente. Usted sabe lo que son orgías. Hacen una fiesta grande, bebiendo alcohol, bebiendo, comiendo en exceso y después teniendo relaciones sexuales unos con otros. Eso son orgías. Y eso en el día de hoy todavía las hacen. Yo me imagino que usted como cristiano, pues, esas cosas fueron de las, ¿verdad? Esas cosas usted no las hace. ¿Y qué dice lo último? Y cosas semejantes. ¿Y qué son las cosas semejantes? En Mateo 15:19 el Señor Jesucristo nos da algunas de las cosas que no están en esta lista que Pablo nos dio, que dice hurtos. El que hace hurto es que tú te estás apoderando de algo que no te pertenece a ti. Falsos testimonios. Falsos testimonios cuando tú estás mintiendo. No, yo soy testigo, yo vi esto y tú no viste nada. Acusando. Casi siempre es para acusar. O cuando te van a juicio y te llaman a testificar y tú para defender al otro, miente. Eso es como mentir. No es como mentir, es mintiendo. Y la blasfemia. Y una blasfemia es algo, una palabra que se dice en contra de Dios o de las cosas sagradas de Dios. Eso fue nuestro Señor Jesucristo. Cosas semejantes en Colosenses capítulo 3, el verso 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación ya lo discutimos, impureza, pasiones desordenadas. Esas son emociones intensas que engloban, eso es un deseo, una pasión es un deseo y un querer algo bien intenso. Hay pasión por cosas que uno hace, como yo tengo una pasión de ir de tiendas y comprar y comprar y comprar. Está la pasión sexual. Esa mujer me desata unas pasiones porque te da un deseo de desear eso. Un deseo bien fuerte por algo. ¿Qué dice aquí? Los malos deseos. Deseando cosas que tú sabes que no debes de estar deseando. Y la avaricia, que es idolatría. Ahí esa la definieron. Avaricia, porque es un avaro. Le gusta el dinero, el oro, la posesión. ¿Y qué dice? Que es idolatría, porque estás poniendo eso número uno, primero que Dios. Viste que la idolatría puede ser cualquier cosa que va primero que nuestro Señor. Y vamos a leer aquí en primera de Corintios, el capítulo 6, del verso 9 al 10, y te dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey
ni los fornicarios, otra vez los fornicarios, ni los idólatras, otra vez, pones algo primero que Dios, a Dios no le agrada, ni los adúlteros. Y mire esto, y te lo voy a leer como está en la palabra del Señor, y al que no le guste, está escrito, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Para el que dice que los homosexuales o las lesbianas van al reino de los cielos. Van al reino de los cielos si se arrepienten, si se lavan en la sangre de Jesucristo y viven una vida recta delante del Señor. El Señor los liberta. Si van al cielo, de otra manera no. Viviendo en ese pecado, no van. Dice, no erréis, que los injustos, y los llama injustos a los que hacen esas cosas. Aquí mencionan solamente a los hombres porque acuérdese que en el tiempo de la Biblia todo era referido al hombre, pero ahí incluye hombre y mujer. Y dice, ni los ladrones, ni los avaros. Volvemos a lo mismo, la avaricia. Tienes posesión, ves a tu hermano en necesidad y no se te mueve una entraña por tratar de ayudar al que no tiene, por tratar de ayudar a aquel que está pasando grandes necesidades. Aprendamos a dar, aprendamos a dar. Ni los borrachos, otra vez los borrachos. No bebas, hermano. Esa copita de vino, sácala de tu agenda. Ni los maldicientes. Uy, a veces dejamos correr la lengua. Hermano, tenemos que aprender a refrenar la lengua. Léase el capítulo 3 de Santiago. Dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay personas, mire, yo voy a llenar esta aplicación al gobierno. Yo voy a decir esto y esto otro para que me den los beneficios. Mire, eso está estafando. Usted está engañando. Usted está tomando de lo que no le pertenece porque usted no cualifica y usted quiere cualificar. Eso es un ejemplo. Tenga cuidado, hermano. Se buscan en el libro de Romanos, el capítulo 1 del 17 al 32. Juan, capítulo 3 al 6, que dice, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Del Espíritu. Y lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Y dice, te voy a leer aquí en Filipenses 3 del 20 al 21, dice, solo podremos deshacernos de la carne cuando el Señor Jesús regrese. Porque estamos en esta carne. Por eso tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser astutos y prudentes. Y no dejar que la carne se adueñe de nosotros, sino que nosotros que estamos lavados ya y nos despertamos espiritualmente, sometemos, tenemos, mire, controlada la carne. Dice, solo podremos deshacernos de la carne cuando el Señor Jesús regrese, resucite y nos transfigure en nuestro cuerpo caído. Eso fue una conclusión que yo llegué. Usted léase el capítulo 3 de Filipenses, el verso 20 y el 21. Estamos todavía en esta carne, pero usted como hijo y como hija de Dios, clamamos a la sangre de Jesucristo, somos prudentes y no nos metemos en lugares que no nos tenemos que estar metiendo para que no caigamos en tentación. Yo voy a hacer otro video y en ese otro video entonces vamos, porque esto es de lo de adentro, ¿verdad? De lo que sale del corazón para afuera. Vamos a entonces a hablar de la separación del mundo en el cuerpo físico. Así que, hermano, yo espero que tú leas todos esos versos y entiendas que para tener una vida fructífera en el Señor te tienes que apartar del mundo. ¿Cómo es? De los que viven en la carne. Tener y mantener esta carne sometida a tu espíritu y el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza y nos ayuda.
usted le hace todo eso y yo espero que esto le haya ayudado. Esos son unos versículos que yo saqué, pero la Biblia está llena de cosas de lo que son deseos y cosas que salen porque dice que del corazón salen los malos deseos, de ahí salen todos los pensamientos que no tienen que estar en nosotros. Así que mantengamos a Jesucristo en ese corazón y al Espíritu Santo. Así que, hermano, te dejo en este video esta primera parte de lo que es estar apartados del mundo para el Señor. Que Dios te bendiga y yo espero que te sea de alguna ayuda. Que Dios te guarde y será hasta la próxima.